¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Eh, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República, respondió en forma severa y tajante a los señalamientos que se han hecho acerca de que él, o insinuaciones de que él está detrás del movimiento de protesta de los elementos de la Policía Federal, y respondió que es una cobarde insinuación del gobierno de López Obrador y sobre todo en este caso de Durazo, Alfonso Durazo Montaño, el que tiene a su cargo la Guardia Nacional, aparentemente, aunque sabemos que es una corporación eminentemente militar, pero él, Calderón, les dijo que él nada tiene que ver y que lo que dijeron de él es una insinuación cobarde. Se puso duro Felipe Calderón. Yo no es que apoye a Calderón, yo lo critiqué demasiado cuando fue presidente de la República y desató esa guerra sangrienta utilizando a los militares. Yo creo que aquí deben de ser muy cuidadosos, tanto en la Secretaría de donde se encuentra como titular Arturo Durazo Montaño, el propio López Obrador y Felipe Calderón, porque esto está generando un problema mayor. Por un lado, López Obrador insiste en que hay mano negra, que gentes ajenas a esa corporación de la Policía Federal son los que han estado moviendo todo. Y claro, este Durazo Montaño cometió un grave error al insinuar que Felipe Calderón podría estar ahí, repito, insinuar, y todo porque un elemento de la Policía Federal que están inconformes por el procedimiento para incorporarlos a la Policía Federal dijo que Calderón podría ser un buen representante de ellos. Calderón contestó que él no iba a intervenir en eso ni ser representante, porque si no agravaría más la situación. Aquí yo creo que de lo que se trata es de evitar que esto se siga polarizando por el bien de México y de las instituciones. Yo lo dije en mi grabación más reciente, evidentemente que hay elementos corruptos en la Policía Federal, pero ¿quiénes han propiciado todo esto? ¿Quiénes? Los altos mandos han propiciado todo esto. No son todos los elementos de la Policía Federal. Hay gente buena y hay gente decente, como también hay personas que son necesario investigarlas sobre el dinero que han acumulado, cómo se han vinculado con los grupos de narcotráfico. Pero generalizar es algo muy negativo. Desde mi punto de vista existe una demanda que yo considero justa de los elementos de la Policía Federal. Ellos, al ingresar a la Guardia Nacional, primero tienen que presentar un examen, cubrir una serie de requisitos que también le deberían de exigir a los militares, porque los militares en automático pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, una institución eminentemente militarizada. Pero a los policías federales les exigen también que cubran una serie de requisitos, de exámenes. No están dispuestos a perder sus derechos y ahí sí tienen razón a renunciar y empezar otra vez de nuevo, a renunciar a su antigüedad. Eso a mí no se me hace justo. Deben de recibir un trato igualitario a los militares, les deben de respetar sus salarios, sus jerarquías y todas sus prestaciones, y no estarlos descalificando como una situación generalizada de que es una corporación corrupta. Vamos a aceptar que parte de ella sí lo es, pero no es en su totalidad. Por eso el presidente de la República creo que debe de tener mucho cuidado. Por eso Calderón les pide que si no tienen pruebas en contra de él, que se retracten tanto López Obrador como el señor Durazo Montaño. Yo creo que esta situación debe ser resuelta en un plano de respeto a los derechos de los elementos de la Policía Federal,
¿Por qué a ellos sí los quieren someter a pruebas, a una serie de requisitos, y a los militares que ya forman parte de la Guardia Nacional no los sometieron a ninguna prueba? Yo creo que es injusto que a muchos los obliguen a renunciar a elementos de la Policía Federal, a someterlos a pruebas, a cumplir ciertos requisitos, cuando con los soldados no lo hicieron. Lo que está haciendo López Obrador es generar una fuerte división entre las Fuerzas Armadas de este país, cuando él debería de buscar la concordia y ser muy respetuoso, porque pues si de eso se trata, de que es una institución corrompida, pues también podríamos decir lo mismo de algunos elementos del Ejército y de la Marina, que han llevado a cabo acciones brutales de aniquilamiento, de ejecuciones. De los altos mandos también del Ejército Mexicano han estado vinculados con el crimen organizado. No olviden que quienes capturaron a El Chapo Guzmán fue la Policía Federal, como lo dije ayer, y también fueron los que capturaron a la famosa Tuta en Michoacán, que están bajo presión, uno en Estados Unidos y otro en nuestro país. Yo insisto que se debe de evitar este enfrentamiento, que no nos va a llevar a nada bueno, que lo único que va a mostrar es una debilitación de las Fuerzas Armadas, y si el propio presidente califica de corruptos a toda la Policía Federal, pues la gente los va a considerar unos corruptos. Yo creo que aquí debe de haber una especie de reconciliación, de darles un tratamiento justo y respetuoso a los elementos de la Policía Federal. Si hay malos elementos, bueno, pues que ofrezcan probanzas, porque hay un señalamiento ahí que es muy grave que hizo Durazo, en el sentido de que en el sexenio anterior se compró un equipo en 2,000 y tantos millones de pesos, cuando no vale más que 600 pesos. Y si eso se compró, pues fue porque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo autorizó, o quién autorizó esa compra. Es lo que deben de investigar, porque nada más hacer señalamientos en contra de Calderón o en contra de toda la corporación de la Policía Federal no nos va a conducir a nada bueno, a nada saludable. Va a seguir habiendo inconformidad, malestar, y sobre todo los elementos de la Policía Federal exigen un trato respetuoso. Yo insisto, hay que hacerlo. Yo no defiendo a Calderón, yo lo critiqué mucho durante su mandato presidencial por las barbaridades y atrocidades que se cometieron en contra no solo de elementos del crimen organizado, sino de gente inocente. Asesinaron a familias enteras. El asunto de Tlatlaya, ¿a quién de los altos mandos ha sido castigado? Y hay que recordar también que en la época de Felipe Calderón tuvo un personaje muy oscuro y muy sucio, como es el señor Genaro García Luna, hombre que se hizo millonario. En su momento la revista Proceso acreditó con fotografías y todo las propiedades que tiene, mansiones lujosas. Entonces, pues que se investigue también, como lo piden los elementos de la Policía Federal en este mando, a los altos mandos. Y yo vuelvo a insistir, yo estoy en contra de que el presidente diga que lo de atrás ya ahí quedó, borrón y cuenta nueva. No, señor presidente, que se investigue a quienes han estado, en este caso, al mando de esas corporaciones, y qué es lo que han hecho y cómo se han enriquecido. Y como siempre, los saludo con respeto. Insisto que Calderón exige que López Obrador y Durazo, si no tienen elementos para probar que él está dentro del movimiento o que él lo está impulsando, pues que se retracten o que se callen la boca. Yo no veo que Calderón tenga todavía una fuerza política, pues ni siquiera en el PAN pudo hacerse de la presencia del partido. Lo rechazan, hay un grupo que lo rechaza. Así es que este asunto debe de manejarse con talento, con el cerebro, con mucha prudencia, para evitar que siga habiendo estos brotes de inconformidad de la Policía Federal, eso sí, en lo general, porque esto se está dando en toda la República, no nada más aquí en la ciudad, no nada más allá en la Ciudad de México, porque ayer se cometió una torpeza
llegaron pocos elementos de la policía militar, no entraron al centro y al control de mando de esta corporación policíaca, pero esto es como una intimidación a los que están protestando, como diciéndoles, si no se calman, va a intervenir el ejército mexicano para someterlos. Esto sería un error garrafal, cuando lo que se debe buscar es el diálogo y la tranquilidad. Y si hay elementos malos y les acreditan que están corrompidos, que se han enriquecido, pues que los procesen, que investiguen sus cuentas bancarias, que investiguen desde a Miguel Ángel Osorio Chong hasta las personas que tuvieron a su cargo el manejo de los recursos en la Policía Federal en el régimen anterior. Creo que fue una mujer muy allegada al señor Miguel Ángel Osorio Chong la que manejaba todos los recursos económicos de la Policía Federal. Así es que, pues, que la situación sea pareja, igualitaria, y no nada más descalificar a la Policía Federal en lo general y al ejército, no obligarlo a que también pase esas pruebas. Y como siempre, mis respetos y saludos.